Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Gracias a Ana por la prolífica presentación. No suena tan agradable todo ese tiempo de trabajo, pero es lo que me trae el día de hoy a conversar con ustedes. Sobre todo hablar de la parte más difícil de todas, que es tomar decisiones, lo que no nos gusta hacer a ninguno de nosotros, pero que frente al momento de final de vida, frente al proceso de terminalidad o frente a la planeación de este, nos confronta contra quiénes somos, quiénes seremos y con quiénes vivimos. Lo primero que vamos a hacer es una revisión muy rápida de contexto, porque precisamente para tomar decisiones las tomamos sentados en la vida que hemos tenido, en la vida que hemos llevado y en cómo queremos cerrar ese ciclo. ¿Qué sabemos al respecto de morir en domicilio en Colombia? Porque esta charla nace de una charla temprana en el año también para la Fundación, donde nos preguntábamos de qué se trataba morir en la casa, quiénes mueren en la casa y cómo se mueren en la casa. Todas las personas que se consideran planeadoras o que generan un plan al respecto de tomar decisiones al final de la vida, lo hacen bajo una presunción, cumplir una voluntad, pero es realmente cumplir esta voluntad un objetivo alcanzable frente a lo que sucede de forma internacional. Colombia puede estar dentro de los parámetros estadísticos y decir, tenemos una buena oportunidad, nosotros pensamos que queremos morir en el domicilio, pero nos debemos preguntar realmente cómo morimos en el domicilio y cómo tomamos esas decisiones para morir en el domicilio. Países como Inglaterra, por ejemplo, que tienen una historia larguísima en cuidados paliativos, que son los grandes profesores de cómo debemos hacer el cuidado de todo este pensamiento de hospice, de humanización de la atención al final de la vida, solo logran que el 24% de sus habitantes en esa gran cobertura de este gran sistema de salud puedan acceder a la muerte en domicilio. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucede para nosotros? ¿Qué sucede para nosotros donde un sistema de salud tiene tantos problemas al principio de la vida, a la mitad de la vida, con la salud pública? ¿Dónde queda morir en domicilio como una prioridad? Pues les digo, no es una extrañeza frente a lo que sucede en otros países. Insisto, Inglaterra tiene apenas un 24%, Canadá con un sistema de salud tan prolífico como el que cuenta, con unas voluntades anticipadas tan bien construidas, alcanza apenas el 33% de toda la población. Entonces es un contexto que globalmente no es nuevo, no es extraño, sin embargo no logramos alcanzarlo. Entonces, en esta charla pretendo darle respuesta a por qué no logramos alcanzarlo y qué podemos solucionar nosotros como personas, como individuos que afrontamos una planificación y que deseamos que se pueda cumplir una voluntad y cómo lo llamamos ahora desde los equipos de atención domiciliaria y desde los equipos médicos que atienden el final de la vida. ¿Qué sabemos al respecto de morir en Colombia? Estas cifras son del 2014, el DANE aún no ha filtrado ni purificado cifras 2015-2016, pero no hay una gran variación con respecto. Son elaboradas de mi mano, entonces podría tener revisiones, pero en general nos generan este panorama. En domicilio o en casa se certifican el 25.5% de las muertes en Colombia. ¿Eso qué significa en número de personas? 53.481 personas fallecieron en el domicilio en el año 2014. De esas 53.481 familias que se vieron enfrentadas al proceso de muerte en domicilio, fueron acompañadas o recibieron algún tipo de asistencia médica, solamente el 51.2% de las personas. Ahora, ¿qué tipo de atención médica recibieron? Es una pregunta de un contexto muy diferente, porque el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, por ejemplo, nos dice con mucha certeza y después de un estudio muy juicioso que, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá solamente tenemos 7 servicios de cuidado paliativo habilitados, de los cuales solo 2 se prestan en domicilio. Y estamos hablando de cifras nacionales, podríamos extrapolarlos a que menos del 3 al 4% de las personas que fallecieron en el domicilio, que recibieron atención durante el proceso de muerte, realmente obtuvieron una atención con los mínimos estándares de calidad. Para aliviar el sufrimiento, para hacer un acompañamiento del proceso de enfermedad en el cierre del ciclo vital. ¿Qué pasa con los otros 52.000? ¿Quiénes los acompañó? ¿Cómo los atendieron? ¿Estas personas tomaron decisiones o recibieron una atención paternalista atrasándonos 50 años en el tiempo? Entonces, cuando hablamos de estas personas que sí recibieron, nos preguntamos quiénes son, quiénes tienen acceso a la atención domiciliaria. La realidad es que
La mayoría de esas personas que estamos conversando, o sea, el 27.4% de ellos vienen del régimen subsidiado, y lamento decirles que nuestro sistema de salud subsidiado no cuenta con atención domiciliaria, ni de atención crónica, ni muchísimo menos de especialistas o personal entrenado en cuidados paliativos, lo que quiere decir que no estamos atendiendo a las personas al final de la vida en el domicilio, a pesar de que una porción de casi el 30% de todas las muertes en Colombia suceden en este escenario. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos construir nuestro plan de final de vida? Podemos hacerlo a través de la atención en el domicilio con cuidados paliativos. Lógicamente estamos muy distantes de que esto sea un escenario de universalización, pero si nosotros sabemos con qué derechos contamos, si nosotros sabemos cuáles son los servicios de atención domiciliaria y qué deben ofrecernos, podemos solicitar una atención concreta, y en especial podemos planificar que estas voluntades o esta construcción de planes se haga en efecto con el equipo médico. ¿Y por qué digo con el equipo médico? Porque no nos debemos poner ansiosos, es un imposible y un sueño aún distante que cada uno de nosotros obtenga una atención médica con el mejor personal disponible. ¿Qué son los cuidados domiciliarios al final de la vida? Es la oferta de servicios que proveen el tratamiento activo por periodos continuos de tiempo por profesionales de la salud en la casa del paciente, que puede ser también el espacio de cuidado gerontológico, y eso es una cosa que vale mucho la pena acotar, y es que tenemos la impresión de que la llegada del paciente o del familiar a un hogar de cuidados gerontológicos o de hogar geriátrico implica que no va a tener una atención continuada o un plan de toma de decisiones por parte de la familia. Quiero que quede muy claro que es otro de los escenarios para atenderlo y cabe dentro de la categoría domicilio. ¿Qué le vamos a ofrecer a este paciente? Todo lo que él necesite. Todo lo que necesite en el domicilio, que de cualquier otra manera sería atendido en un entorno hospitalario o en un hospice, para atender el final de la vida y la dinámica que cada enfermedad nos proponga. Aclarando, tiene 3 pilares de atención: la atención domiciliaria, hay un tratamiento extendido al que cualquiera de nosotros puede llegar en cualquier momento de la vida, antibiótico-terapia, rehabilitación, un manejo de heridas por quemadura, una fractura de cadera, una fractura de fémur, cualquier reducción de la funcionalidad que requiera una atención extendida puede continuar en el domicilio. ¿Cuál es el entorno sobre el cual nosotros vamos a abrir una gran discusión? El del paciente crónico o aquellos que pasan al final de la vida. El paciente crónico para Colombia se divide básicamente en 2 grupos: el paciente que requiere un soporte ventilatorio avanzado, o sea, está conectado a una máquina para continuar respirando, y el que no está ventilado. Este que no está ventilado requiere la atención en el domicilio. ¿Por qué? Porque no puede ir hasta donde el médico, porque no puede llegar bajo sus propios medios a que le brinden una atención mínima, efectiva y de calidad. No todos los pacientes crónicos en el domicilio se están enfrentando al proceso de muerte, pero pueden transitar en cualquier momento hacia el final de la vida, y es el momento más preciso para crear una planificación del cuidado, que es en lo que nos vamos a enfocar más adelante. El final de la vida en domicilio, ¿cómo puede recibirse? Estábamos hablando hace un momento de esta gran cantidad de personas que no reciben atención, pues que no reciben una atención especializada, sí reciben algún tipo de atención que puede mejorar, que se puede construir en conjunto con el equipo médico si nosotros sabemos qué pedir, si nosotros sabemos qué planificar, si sabemos comunicar las preocupaciones específicas al respecto de lo que queremos y lo que no al momento del final de vida. Entonces tenemos 2 escenarios: acompañamiento médico y cuidados paliativos por un equipo complejo. ¿Qué sabemos al respecto de la atención domiciliaria al final de la vida? Primero, que las personas que han recibido cuidados domiciliarios al final de la vida tienen mayor probabilidad de morir en casa. Se reducen una gran cantidad de temores, en especial se reduce una gran cantidad de preocupaciones al respecto de qué va a pasar en esos últimos instantes. Si hay un acompañamiento previo, va a ser muchísimo más fácil que sintamos tranquilidad sobre el proceso natural de deterioro, sea por una enfermedad oncológica, no oncológica de tipo demencia, que ha reducido funcionalidad, que ha creado necesidades, o por un proceso de envejecimiento normal que ha reducido funcionalmente a la persona y que le llevó a un escenario de postración que por lo tanto requirió atención. ¿Qué otra cosa sabemos con muchísima certeza? Que la admisión al hospital mientras el paciente se encuentra en atención domiciliaria
no depende de la gravedad, depende de lo que el paciente desee. El paciente se encuentra en la capacidad total de decir, yo quiero volver al hospital o no quiero volver al hospital. Y ese elemento se vuelve crítico para la planificación, porque no tenemos la obligación de volver después de estar en el escenario domiciliario. Y el segundo, que es una gran preocupación, y es que los servicios de cuidado domiciliario al final de la vida suponían inicialmente la perspectiva de una gran carga económica y de cuidado para las familias. Las revisiones clínicas y sistemáticas que hacen todas las ciencias médicas han probado específicamente que no es así. Después de 6 meses, lo único que queda es la satisfacción del acompañamiento y el mejor interés de la atención del familiar. Esa es una preocupación que al momento de confrontar la llegada a la casa desbanca muchas de las prioridades de la familia, y es ¿qué voy a hacer después de que mi familiar está aquí? Cuando han cambiado las necesidades, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a alimentar? ¿Quién va a cuidar? ¿De dónde van a salir todas las herramientas para seguir? No hay nada que nos diga que estar en la clínica lo hace menos desgastante que estar en el domicilio. Lo único que necesitamos es un plan. ¿Y cómo construir ese plan? Hace parte de aclarar de qué se trata morir en el domicilio, porque si nosotros no sabemos qué va a acontecer, va a ser muy difícil que podamos responder preguntas. ¿Qué es vivir el final de vida en el domicilio? Es básicamente entenderlo como un espacio de atención en salud. Cuando el equipo médico se traslada al espacio del hogar, se traslada no para cuestionar el contexto familiar, se traslada para ser parte de él y acompañar ese momento, porque ya vivimos una muerte medicalizada, nos guste o no, nos guste pensar que estamos humanizándolo. La muerte bajo el cuidado paliativo y la atención prolongada en el domicilio sigue siendo una muerte medicalizada, solo que se construye en los términos del paciente, y por eso requieren de una construcción de autonomía, de unos valores y unas herramientas específicas de cada uno de los cuidadores y de los familiares. ¿Qué sucede? Nos traslada la muerte a la cotidianidad. Al trasladar la muerte a la cotidianidad, la sacamos de un espacio de extrañeza, la sacamos de un espacio en el cual nos sentimos protegidos por el equipo médico. Todo gira en torno, en el domicilio, a apoyar a los cuidadores y apoyar al paciente. Muchas de las cosas que se van a orientar en pro de atender las necesidades de la familia para que puedan brindar un mejor cuidado y no exclusivamente para atender los síntomas físicos del paciente. ¿Por qué? Porque entendemos que representa el tránsito de la muerte como algo inaplazable y como algo normal. El hecho de que la muerte en el domicilio nos confronta con la realidad de la enfermedad terminal, nos confronta con el envejecimiento avanzado y con que esto hace parte del ciclo vital. Lo más importante de todo es entender que no se limita al momento de agonía. El momento de agonía frente a la llegada a la casa solo se reduce a una sensación de abandono. Lo más importante es reconocer que esto puede ser en cualquier momento del proceso de enfermedad, que no vamos a esperar a encontrarnos frente a una fase de terminalidad para decir nos vamos ahora para la casa. Podemos reorientar las necesidades desde mucho antes en el proceso de enfermedad, y mucho más que eso podemos decidir hasta cuándo y hasta dónde vamos a solicitar y a necesitar intervenciones que sean lo suficientemente complejas como para estar en un ámbito hospitalario, o que si es necesario llevar la complejidad a la casa, porque lo que necesita mi familiar, porque lo que necesita mi doliente es estar en su espacio, lo podemos hacer pasar. ¿Qué sucede? Básicamente el equipo médico se traslada, la familia y la red de apoyo se vuelven el centro del equipo del cuidado. La atención sobre la terminalidad responde a la dinámica de cada uno de los pacientes. No es lo mismo atender a un paciente con una enfermedad oncológica avanzada que atender a un paciente con una enfermedad neurológica avanzada, que se ha instaurado progresivamente y que ha deteriorado funcionalidad, que nos hemos preparado para los cambios paulatinamente a una que sucede de forma súbita. Y eso es lo que precisamente enriquece la posibilidad de tomar decisiones en el escenario del domicilio, porque vivimos día a día el declive funcional, que es simplemente esa pérdida de capacidades, esos cambios en la capacidad mínima de atenderse a sí mismo y la gran dependencia que conforma tener que depender de otra persona. Ahora, la normalización del deterioro en el domicilio nos permite a los equipos médicos acompañar unas nuevas necesidades del paciente, acompañar unas nuevas necesidades de los familiares, porque vamos a responder a sus realidades
diarias, no al plan de trabajo que tenemos dentro del espacio hospitalario. ¿Qué sucede con las familias que viven el proceso de muerte en domicilio? Que lo viven acompañados, que hay una reducción sobre la ansiedad de que esta condición de sufrimiento pueda dilatarse en el tiempo, que tome más del tiempo necesario y que en especial sea generado en un entorno seguro, en un entorno donde el paciente no se va a ver obligado a recibir la atención que no desee ni a salir de su entorno de calma. ¿Qué lo hace distinto a morir en un entorno hospitalario? Es el escenario que con mayor facilidad se presta para la proporcionalidad. Recuerden que quienes estamos llegando al espacio de atención somos nosotros, somos el equipo médico, llegamos a su casa, llegamos al espacio donde ustedes han transcurrido su vida, donde han tomado las grandes decisiones de quiénes son sus hijos, de cómo se construyen como contexto. Los equipos de atención domiciliaria que están conformados con las herramientas para atender las necesidades de este cierre de ciclo vital, reconocen que el cuidado debe ser personalizado, que el cierre de ciclo vital está enfocado en esa única persona y en las necesidades de su familia, que ellos son el eje de atención y en especial nos devuelve a la naturalización de la muerte, nos devuelve a entender que el espacio habitual del sujeto no se arruina por despedirse dentro de los suyos, le permite un escenario de transición en el cual podemos tener la tranquilidad que hemos podido brindarle lo mejor posible dentro de las herramientas que tenemos en el peor escenario que nos ha tocado. Ahora, ¿qué pasa con las decisiones en este escenario que hablamos? Es seguro, es proporcional, es planificado, respeta voluntades, que nos permite construir la autonomía desde la vulnerabilidad del paciente. Nos permite entender que la muerte es un proceso, no un momento. Y además nos permite prepararnos para las condiciones posteriores. Nos permite llevar el momento de muerte más allá de la estructura física, de las condiciones de padecimiento, de la enfermedad, y nos permiten abordar esa multidimensionalidad de lo que significa dejar de estar y transformarse en un legado, en un recuerdo. ¿Cuáles son las preguntas que empezamos a respondernos cuando llegamos al domicilio? Si en efecto llegamos a una estancia prolongada de final de vida, la primera pregunta que sucede para el entorno de cuidado es: si va a pasarnos algo, ¿cuánto tiempo se van a demorar ustedes en llegar? ¿Cuándo voy a tener un médico aquí? Si se está muriendo, ¿cómo sé que se está muriendo? ¿Cuánto tiempo debo esperar para avisarles si mi familiar está muriendo? Cada caso es distinto, cada contexto es diferente, pero es susceptible de planificación. Lo primero que vamos a construir en equipo con la familia es la reducción de la ansiedad por el momento de muerte, porque estamos construyendo una idea de proceso, de acompañamiento y de establecimiento de necesidades. ¿Qué hacemos mientras ustedes llegan? El equipo de atención domiciliaria ya habrá generado unas intervenciones específicas para controlar dolor, angustia, dificultad para respirar, sangrados, vómitos, cualquiera que sea el síntoma que se puede presentar es susceptible de anticipación y cada uno de esos elementos nos llevan a preguntarnos ¿cuántas veces los voy a atender? ¿Cuántas veces no los voy a atender? Si ustedes llegan, ¿yo me puedo devolver a la clínica? ¿Alguien me puede llevar para la clínica si yo no quiero ir? ¿Me pueden obligar a continuar la atención de mi familiar por fuera del domicilio? Todas esas preguntas transcurren en el momento del ingreso, transcurren posteriores, se dan las llegadas de los primeros equipos médicos, pero en especial hay unas que afectan el entorno de cuidado y es: tengo que tenerlo aislado, tengo que separar sus elementos de aseo. ¿Qué pasa si ya no nos reconoce? ¿Y qué pasa si deja de comer? ¿Cómo le voy a dar de comer? ¿Qué pasa si se dañan los accesos para aplicar los medicamentos? ¿Tendrá que utilizar pañal? Nosotros no tenemos para comprarlo. ¿Será que tenemos que traer una cama hospitalaria? ¿Será que tenemos que traer a alguien que lo cuide? ¿Será que va a necesitar algo distinto de mi presencia? Todas esas preguntas sobre el inicio de la atención domiciliaria para el final de la vida pueden responderse antes de llegar a la casa. Y aunque las respondamos antes de llegar a la casa, nada quiere decir que no tengamos ansiedad al momento de estar allí y que surjan unas nuevas preguntas sobre lo que significa el cambio de tener a alguien que depende de nosotros para cerrar el ciclo vital en el domicilio. ¿En qué se enfocan los cuidados paliativos o en general la atención al final de la vida en el domicilio?
en un componente físico y en un componente de cuidado. ¿Cuál es el componente físico que más angustia a las personas? El dolor. A pesar de que no es el más común, es a lo que todos le tememos, a que me duela y que el dolor me provoque sufrimiento. Sin embargo, sí es mucho más frecuente la alteración neurológica, el delirio es el primer síntoma por el cual un paciente, por ejemplo, requiere una sedación terminal y es en conjunto con el dolor el pilar de tratamiento de la planificación en la atención domiciliaria. Que hay otras situaciones que se pueden presentar y son susceptibles de manejo, por supuesto. Convulsiones, alteraciones gastrointestinales propias del proceso de enfermedad de cada uno, agitación, sangrado, los sangrados son muy escandalosos, angustian muchísimo a la familia. Si hay una posibilidad de que esto suceda, tendrá que abordarse previamente para reducir la ansiedad al respecto de esas necesidades. Los alivios de los síntomas físicos son tal vez la parte más fácil de atender para el equipo médico. Requieren reconocer la enfermedad, reconocer estrategias de atención y dejar herramientas para la familia con el objetivo de mitigar los síntomas. Pero las herramientas de cuidado, cambiar de posición, cuidar la piel, hacer movilización asistida, que es simplemente cambiar de posición en la cama o pasar de la cama a la silla, los cuidados de las ostomías, las terapias de sostenimiento y soporte para que la vía aérea funcione bien, para que no se pongan las extremidades rígidas, sobreviven al entrenamiento del familiar y son muchísimo más amables cuando el familiar es quien recibe el entrenamiento y provee el cuidado. Una de las sobrecargas más importantes que tiene nuestro sistema de salud es el deseo de una enfermera permanente. Déjenme decirles que nadie lo hace mejor que el cuidador familiar, que no hay un elemento de mayor afecto y amor que la atención mínima de aplicar un hidratante en la piel del paciente postrado, mientras esté dentro del cuidado habitual del paciente, que habrá cosas que indiscutiblemente por nervios, por ansiedad, por preocupación, por el mismo entorno de fragilidad no seamos capaces de abordar y requieran elementos técnicos, sí, pero el escenario de cuidado es fortalecido por la red de apoyo y por la familia y es al final del día lo que nos permite construir un duelo apropiado para ese cierre del ciclo vital. Unas aclaraciones que nunca sobran en este tipo de discusiones porque vamos a pasar puntualmente a hablar de decidir y es que en estos escenarios de muerte digna, como lo decía el doctor hace un momento, la eutanasia es una opción de todas las opciones que tenemos en el catálogo quienes atendemos el final de la vida. Los cuidados paliativos tienen una opción que es un ejercicio vertical, es un ejercicio médico, depende de la técnica médica, que es la sedación paliativa. Es la pregunta a la que todos llegan, ¿será que si mi familiar se siente muy mal, entonces lo podemos dormir para que no sienta? Lo primero que debo decirles es no podemos hacer eso bajo solicitud de los familiares. Siempre lo aclaro en este tipo de escenarios porque la mayor angustia que tenemos es que haya un padecimiento de dolor, de angustia o de delirio que nosotros no podamos controlar. Un paciente con síntomas controlados, con unos síntomas mitigados y con herramientas para resolver las agudizaciones, en su gran mayoría no requiere sedación paliativa. Es el caso difícil, es el caso extremo, es lo infrecuente, porque en especial para las personas que se han preparado para el proceso de muerte, vivirlo en completo estado de conciencia les permite reafirmar su voluntad de estar logrando lo que deseaban, morir bajo sus propios términos, en su domicilio, acompañado de sus seres queridos. Entonces, ¿qué es la sedación paliativa? Es la administración de medicamentos sedantes en dosis específicas para el control de síntomas intolerables y refractarios a los tratamientos sintomáticos. O sea, que si hay un dolor muy fuerte y ya todos los analgésicos disponibles se me fueron administrados, yo tengo el derecho y mi médico tiene el deber de administrarme medicamentos para que yo no perciba físicamente ese dolor. ¿Quién la ordena? El médico tratante. No la puede solicitar el paciente, no la puede solicitar el familiar. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el estado de conciencia para que el paciente vea aliviado su sufrimiento. Por otro lado se encuentra la eutanasia. ¿Qué es? Es la administración de medicamentos a dosis letales realizada por un médico tras la aprobación de una solicitud. Sobra recordar que en Colombia está reglamentado ya hace más de 24 meses una ejecución de una conformación de comités para validar las solicitudes de muerte anticipada que antes de atravesar
por ese comité nuestra solicitud, no puede ser adelantado un proceso eutanásico, por lo menos no dentro del marco legal que ofrecen los prestadores de salud y las instituciones prestadoras de salud. ¿Quién la ordena? Nadie la ordena, la solicita el paciente o la informa el familiar a cargo del paciente con una voluntad anticipada en caso de que el paciente así no pueda expresarlo. ¿Cuál es el objetivo? Acortar la vida adelantando el momento de muerte que se reconoce como cercano en el escenario del paciente. ¿Hasta dónde seguir? Aquí empiezan las preguntas a respondernos dentro de la planificación. Siempre es importante definir qué es innecesario. ¿Cómo encontramos algo innecesario en el cuidado? Cuando el objetivo deseado se puede obtener con medios más sencillos. Si definitivamente mi familiar no puede sentarse, yo no lo voy a cargar entre 3 personas a una silla, yo lo voy a sentar en la cama. La calidad de las situaciones innecesarias en el cuidado sobrepasan lo obvio. Cuando un paciente tiene dependencia física, cuando un paciente requiere que le movilicen, lo que para nosotros es sencillo, como incorporarnos en la cama, para ellos es correr una maratón. Identificar lo innecesario en el cuidado es un elemento principal para tener la tranquilidad de que no estamos aumentando el sufrimiento del paciente. Definir lo inútil. Cuando el enfermo está en una situación demasiado avanzada para responder a la intervención. Entonces yo sé que su riñón ya no está funcionando, yo sé que está orinando muy poco, sé que sus pañales cada vez son menos pesados o que su sonda vesical cada vez se llena menos, que la orina cada vez es más oscura, que eso probablemente está relacionado con que su riñón ya no puede trabajar. Si a mí me preocupa que él tenga una infección, yo le voy a tomar un examen. Si eso no va a cambiar la conducta, no lo voy a tomar. Es completamente inútil realizar procedimientos que no van a modificar las decisiones ni la atención médica. Definir lo inseguro. Las complicaciones sobrepasan el posible beneficio. Ya yo sé que la enfermedad metastásica de esos huesos es avanzadísima, que le hicieron mucha radioterapia, que el dolor no mejoró, pero es que llegó mi primo que es médico y me dijo que él necesita una gamografía de control porque es que ese SCA de próstata él puede morirse primero de un infarto. Vamos a hacerle una gamografía de control, pero es que a él, al paciente, cuando usted lo sienta, le duele. Cuando usted lo sube en la ambulancia y toma la autopista norte por 55 minutos, le duele. Cuando lo ponen en la camilla para tomar el examen, le duele mucho más. ¿Va a cambiar el plan de manejo? No. Y es además inseguro porque si se les cae, si lo golpean y se fractura, solo vamos a empeorar el escenario. Definir lo inclemente, que parecería una situación obvia, innecesaria de tratar, pero no. Todos los días nos afrontamos con las preguntas y las dudas de quienes no han estado en el proceso de enfermedad. Todos los días nos enfrentamos como familiares a una lluvia de información impresionante, desde que el internet está a la mano para todos. Lo inclemente se ha vuelto violentamente repetitivo y es que cualquier intervención que no es lo suficientemente buena para mejorar la calidad de vida no se justifica. Definitivamente, un nuevo ciclo de quimioterapia, después de que yo no toleré los 4 primeros, por muy experimental que sea, si mi familiar no lo quiere, lo siento, doctor, no lo vamos a tomar. ¿Por qué es inclemente continuar y persistir si no hay voluntad? Porque hay daño. ¿Quién mide el daño? El paciente. ¿Por qué hablo tan tristemente de que el paciente, y lo recuerdo? Porque el paciente no es el que toma las decisiones en nuestro entorno. Y muchísimo menos las toma al momento de morir. Si no las toma sobre el cuidado, no las toma sobre el escenario de final de vida. Y definir lo insensato. Consume recursos de otras actividades que pueden beneficiar a otros y además le puede hacer daño. El paciente tiene dificultad respiratoria severa, el oxígeno ya no lo mejora. El doctor le dijo que le dejaba estos medicamentos opioides para que no se sintiera tan ahogado, pero es que a mí me da mucho miedo verlo ahogarse, entonces yo voy a llamar al servicio de emergencias médicas para que vengan y me acompañen.
pero al doctor que llegó o a la doctora que llegó le pareció que era mejor trasladarlo a la clínica. Eso es insensato. Si esa ambulancia es necesaria para otra persona que requiere el traslado, que requiere la vía, que requiere la cama en la clínica, yo puedo decirle al médico que llega, yo solo quiero estar acompañado, nosotros no nos queremos ir a ninguna parte, ese recurso puede ser utilizado de otra forma. Ahora, ¿qué tenemos de novedoso en esta ciencia que se considera nueva? Cuidar la muerte se considera nueva. Eso es muy triste. Solo desde 1970 el cuidado paliativo fue reconocido como una especialidad clínica. Antes de eso era lo que se presumía debía ser el médico y lo que debía saber porque venía implantado en su educación general. Esto es una revisión que desde el 2014 más de 35 expertos de todos los países nórdicos, Italia, Norteamérica, deciden que se van a preguntar qué son las planeaciones avanzadas de cuidado. Cuando yo leía la metodología del estudio me parecía impresionante que los médicos nos tuviéramos que preguntar por qué los pacientes quieren planificar cómo reciben la atención médica, por qué son insuficientes las voluntades ahora, porque seguimos insistiendo en hacer. Esta revisión, endosada por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, llega a definirnos que las directivas anticipadas de cuidado son diferentes a las voluntades anticipadas, que es lo que todos conocemos, que es a lo que todos nos hemos forzado a confrontar nuestro momento de muerte y muy juiciosamente recibimos el acompañamiento de la Fundación y llenamos un documento de autogobierno que nos protege ante la inclemencia y devastadora intensidad de la técnica médica en el nuevo milenio, que nos defiende de los hijos que están pendientes de la pensión. Sucede todos los días. Tristemente, las voluntades anticipadas se han vuelto un arma de doble filo en unos escenarios no tan amables, pero bueno, precisamente por eso los médicos en cuidado paliativo decidieron conversar al respecto de qué eran las directivas anticipadas de cuidado, y es que ahora tenemos el derecho de planear cualquier individuo qué quiere y qué no quiere de su cuidado. Es muy fácil decidir que yo no quiero que me intuben. Es muy fácil decidir que si yo tengo un cáncer avanzado no quiero ir a la unidad de cuidados intensivos. Es muy fácil decidir que si mi riñón ya no funciona, y yo tengo 85 años y mi hermano tuvo una nefropatía diabética y yo lo vi ir durante 7 años, 3 veces a la semana a la unidad de diálisis, yo no quiero ir. Eso es una decisión simple. Pero decidan con un Alzheimer avanzado que se van a poner un antibiótico o no para esa neumonía, no lo pueden decidir. Nadie sabe cuál es el mejor interés en ese escenario, porque son medidas que no consideramos invasivas, porque son medidas que consideramos los médicos ligeras, opcionales y no agresivas. Lo siento, pero cada paciente tiene derecho a decidir cuál es la agresión sobre su cuerpo durante la planeación de las directivas de cuidado. Entonces ya no es suficiente decir que yo no quiero tubos para sostener mi vida. Ahora es necesario decir que yo no quiero intervenciones que prolonguen mi condición actual durante 3 semanas más, como un antibiótico, como el paso de una sonda, incluso como el control de algunos síntomas respiratorios con terapia respiratoria, que nos parece muy sencilla porque me pongo una mascarita, me pasan un medicamento y ya yo respiro mejor, pero a las 2 semanas estoy nuevamente muy mal. ¿Con qué objetivo gané 2 semanas? Es la nueva pregunta, porque estamos extendiendo la atención incluso dentro de la planificación. Específicamente, ¿qué son? Las directivas anticipadas de cuidado, esto está recién sacado de la producción científica, septiembre del 2017. Las directivas anticipadas de cuidado se definen como la habilidad que le permite a los individuos definir metas y preferencias para el tratamiento médico y de cuidado. Recuerdan que ahorita los separamos en 2 momentos distintos, así como discutir esas metas y preferencias con la familia y con los prestadores de salud, al mismo tiempo que registrarlas y revisarlas si lo consideran apropiado.
La recomendación general es no esperar a tener una enfermedad avanzada para llenarlas, es tener la suficiente confianza para entender que somos frágiles y que en cualquier momento nuestras necesidades pueden cambiar. ¿Qué recomienda este equipo que muy juiciosamente, después de 40 años de la existencia del cuidado paliativo, pensó en que los pacientes podían tener preferencias, que deben ser regularmente revisadas, que deben abarcar, además del dominio físico, las preocupaciones psicológicas, las sociales y las espirituales? Yo quiero saber qué va a pasar con mis hijos, yo quiero que les cuenten o no si yo decidí fallecer a través de la eutanasia, yo quiero que les digan o no que yo recibí atención médica, yo quiero que les digan o no que me sedaron, y eso cómo va a impactar en el duelo de mis familiares. El ejercicio de la autonomía es un ejercicio egoísta, es lo que yo quiero sobre mi cuerpo, pero los demás me cuidan. Redefinir el entorno de cuidado y extenderlo al entorno social va a ayudar a quienes quedan a conformar un duelo sano, y en especial a recordarnos apropiadamente y no como un escenario de dolor. Las directivas anticipadas de cuidado no se limitan a un grupo específico de pacientes, a pesar de que en general esto lo hablamos como un consentimiento informado oncológico, y recientemente de las demencias, deben ser del interés de todos los individuos con capacidad de decisión que se enfrenten al envejecimiento, o sea, todos nosotros. Y por último, ¿cómo tomamos decisiones en el domicilio? En general, los seres humanos tomamos decisiones bajo 3 parámetros: la experiencia, la información que recibimos y los valores que tenemos. Eso nos lleva a la decisión. Todos los estudios de tomas de decisiones desde la bioética nos han dicho, muy tristemente, todos tomamos decisiones por experiencia. Nada más tomamos decisiones sobre nosotros mismos, sobre lo que hizo el otro. Es una conducta aprendida. ¿De qué depende que lo modifiquemos? De que recibamos la información correcta, de que preguntemos las cosas correctas, de que lo filtremos contra y de frente a nuestros valores personales, y para garantizar que sucedan y se protejan en el tiempo contra los valores de nuestra familia. La mayoría de ustedes fueron unos avanzados para su tiempo. Las voluntades anticipadas son novedosas. Muchas personas jóvenes no entienden que tienen el derecho a elegir, ven la obligación de recibir la atención sin importar lo que suceda. Si ustedes no lo hablan con sus hijos, si ustedes no lo hablan con sus apoderados, probablemente esa experiencia y esa información se quede en el papel de la voluntad anticipada. Hay que filtrarla con los valores de los demás, y solo así vamos a obtener una decisión que sirva en las últimas 2 semanas de la vida, porque lo más frecuente es que de esas 53.000 familias de las que estábamos hablando, que solo 28.000 recibían atención, solamente se cumpla la voluntad de menos del 5% de las personas, porque quienes estaban a su cuidado no les preguntaron y actuaron bajo una máxima muy colombiana, y es que yo hago por el otro lo que quisiera que hicieran conmigo. Y estamos seriamente equivocados en la planificación de la vida si queremos lo mismo para mí desde mi subjetividad y no desde la voluntad de mi familiar. Los dejo con una frase de Elizabeth Kubler-Ross, quien transitó una vida muy interesante en cuidado paliativo, en la atención mágica, en el pensamiento y la construcción de la medicina como mujer. Y hace una autobiografía que se llama La Rueda de la Vida. Lo que tienen de fondo es una foto de Sebastião Salgado, de Génesis, que me parece apropiado repensar esto, y es que tal vez el principal obstáculo que nos impide comprender la muerte es que nuestro inconsciente es incapaz de aceptar que nuestra existencia debe terminar. Somos muy pequeños y muy finitos, dependemos de los demás hasta para morir. Por favor, recuerden que tomar decisiones va a dejar de depender de ustedes, la van a tomar otros. Si no lo hablamos y no construimos una autonomía desde la vulnerabilidad, que es simplemente que los demás sepan qué quiero, nadie va a poder defender la voluntad anticipada o la planificación del cuidado avanzado.